No, perdona, voy a tener que empezar. Hola a todos, bienvenidos a este charla de la red de construcción con pajas. Es una videoconferencia gratuita para los socios de la red de construcción con paja. Y estamos aquí con Alejandro López Altuna, Víctor González García Chávez y Martín Moreda García Chávez. Todos son expertos, expertísimos en este tema de cubiertas recíprocas y tengo ganas de oír toda la sabiduría y conocimientos y trucos y todo lo demás que pueden compartir con nosotros. Y os paso a Alejandro y los hermanos. Una vieja. Ay, mierda. Vieja de esta que hacen a mano. Perdón, una hoja de estas, 2 hojas de esta vieja. Pues ya lo tienes, Sí, ¿eh? Sí, Mirko, igual es mejor que apagues el micrófono para que... ¿Y cómo se hace? Abajo a la izquierda. Gracias. Pues bien, buenas tardes y gracias por habernos invitado a hablar de este tema tan fascinante, que son las estructuras recíprocas. Y en este caso, bueno, es más específicamente las cubiertas, que nos interesan tanto porque construimos con paja, ¿no? Pero son los herramientas y después tenemos que buscar soluciones para las cubiertas. Y hay un tipo de cubierta que se ha extendido bastante en el mundo de la bioconstrucción, que son las cubiertas recíprocas. Estas cubiertas que son basadas en estructuras geométricas, que tienen un funcionamiento algo curioso y poco habitual en el mundo de las estructuras en general, que logran su estabilidad por un apoyo mutuo. De todas formas, ahora esta tarde tenemos también a nuestros compañeros, a Víctor y a Martín, que arquitectos que, bueno, nos van a... Bueno, sí, Martín, cada uno se presentará, pero ambos comentarán un poco más técnicamente acerca de este tipo de estructuras. Yo, a modo de introducción, quisiera hacer un poquito un recorrido por nuestra experiencia en estos años, desde Ocambuba como bioconstructores. Muy temprano descubrimos esto de las cubiertas recíprocas y hacia 2009, 2010, comenzamos a experimentar con este tipo de forjados de estructuras. Bueno, como comentaba, empezamos y enseguida vimos imágenes y tratamos de interpretar cómo era su funcionamiento, cómo era su montaje. Realmente no teníamos ningún conocimiento práctico de cómo, simplemente pensamos que era bastante fácil, porque siempre tienen una imagen bastante simple de entender. Y ahí en 2010 tuvimos un encargo de un amigo, por suerte, de hacer en una pequeña casita redonda que le ayudamos, que se hizo en paja, en fardos de paja, autoportante, un Nebraska, redondo. Hicimos la pequeña casita y a esta casita le correspondía una cubierta recíproca. Le habíamos prometido que la íbamos a ejecutar así. Y nos pusimos manos a la obra. Habíamos hecho todo tipo de maquetitas y habíamos jugado con palitos chinos y con lápices y con todas estas cosas y tenedores y cuchillos, y siempre había funcionado. Claro, cuando nos pusimos a montar esta pequeña cubierta, que creo que tenía unos 4 metros de diámetro, y empezamos a colocar vigas, al llegar al final nos dimos cuenta que no podíamos colocar la última. Quiere decir que al colocar la última teníamos que poner por debajo de la primera, y con unos, creo que 10 palos o 12 que había, que ya veis en las fotos que eran vigas bastante, bueno, creo que eran de 10 o 12 centímetros de diámetro, eran palitos, pero no podíamos levantar todo aquel montón de vigas para poder colocar la última por debajo. Nos costó casi 2 días rompiéndonos la cabeza a ver cómo lográbamos colocar aquella viga.
recordé que tenía un amigo que se dedicaba a la construcción de stand para ferias y tenía un pequeño elevador de aluminio muy potente que permitía en espacios interiores alcanzar alturas de, no sé, no recuerdo ahora, de 10 metros o algo así, con un sistema simplemente de polea y cable. O sea, un sistema mecánico muy simple, pero que tenía mucha fuerza. Entonces lo pedí prestado, lo fui a buscar lejos, lo llevé a la obra, lo metí debajo y bueno, con ese elevador logré levantar todas las vigas y colocar la última debajo. Cuando conté esta aventura a Ricky, a nuestra compañera Ricky, me facilitó un pequeño libro, un librillo que ya seguramente muchos conocéis, que, bueno, de Tony Range, que es un bioconstructor del Reino Unido, que, bueno, se conocen bastante sus estructuras recíprocas. Quien busca un poco por internet es un pionero de esta época, ¿no? De ese tipo de construcciones, y bueno, en su librillo explica perfectamente cómo proceder. Y habla del Charles, o el Charlie, ¿no? Que es aquella estructura que necesitamos para mantener la primera viga más alta y después seguir colocando. Bueno, ya seguramente a lo largo de la presentación y de la conversación hablaremos más de ello, pero nos dio la vida, ¿no? Al descubrir que aquello era tan simple y era algo tan fácil. No había en la época esta, o no encontramos tampoco referencias, vídeos o algo así que nos lo pudiera explicar mejor. Y a partir de ahí, bueno, ya a partir de ahí empezamos a hacer cubiertas recíprocas donde nos dejaban. Vimos lo simple que era. En aquella época también en Valencia, poco después de aquella aventura, teníamos otro taller donde hicimos ya una estructura bastante más grande, de unos 8 metros de diámetro, y ahí sí nos atrevimos con material reciclado a montar ya digamos, nuestra primera cubierta recíproca de unas dimensiones serias, ¿no? Bueno, nos fascinó demasiado este mundo, investigamos mucho, empezamos a trabajar, creamos ya en nuestra sede uno de los espacios con una cubierta de este tipo, y de hecho nuestro logo es de Ocambuba, es una estructura recíproca, porque pensamos que este tipo de estructura tiene, más allá de su funcionamiento estructural, físico, arquitectónico, transmite también una serie de mensajes muy que tienen que ver mucho con la forma nuestra de trabajo, de pensar con nuestra ideología, ¿no? Esa reciprocidad que hace que esa estructura funcione o todo o nada. Si uno de los miembros falla la estructura completa, ¿no? Entonces es algo que nos parecía que tenía un significado muy potente, y por eso desde aquel entonces asumimos la estructura recíproca como nuestro símbolo, nuestro logotipo, nuestro elemento que nos acompaña aún ahora, ¿no? A partir de ahí también empezamos a hacer estructuras recíprocas, cubiertas recíprocas en todas partes. En decoración de fiesta, en donde podíamos. Nosotros se nos encarga desde hace unos años la construcción de unas pequeñas casitas en un festival de música afro-jamaicana, de reggae, aquí en Benicàssim, en Castellón, y se construye en pocos días, y aprovechamos con bambús, hacemos las cubiertas con este sistema. En todos los cursos y talleres que hemos podido a lo largo de estos más de 8 o 9 años, hemos introducido siempre el trabajo con las cubiertas recíprocas didácticamente, y bueno, siempre es algo muy divertido, muy interesante. Hemos trabajado, bueno, en la Albufera de Valencia con paja de arroz, siempre con este tipo de construcciones, y bueno, trabajando con la cubierta recíproca. También aquí en nuestro recinto, en el año 2015 creo, acompañados por Martin Krug, que es un Zimmermann, un carpintero de armar alemán que anda por España, que radica en Cataluña y es también conocido por muchos en la bioconstrucción en España. Hicimos un taller de construcción de carpintería con troncos, con rollizos, y por supuesto que hicimos
una estructura recíproca que, bueno, está hoy, es una de las zonas donde solemos hacer talleres, ¿no? en el exterior de nuestra sede. Luego en Villavés, en Burgos, también se nos pidió hacer una estructura ya de unos 10 metros. No recuerdo. Víctor, ¿de cuántos metros era? Era de 8 metros, ¿no? Unos 8 metros. Aquí ya Víctor también participa en este taller. Creo, no sé, ya porque venía un poco con el gusanillo de las estructuras recíprocas. Y bueno, como siempre, en los talleres formativos es algo que da ese subidón, ¿no? Una vez hemos montado la estructura, la capacidad de carga que tiene, etc. Esa estructura también, bueno, se hizo toda en el suelo y fue... después se subió con grúa a la construcción. Un edificio comunal en este pueblo de Burgos, que estuvo bueno, acompañado por el arquitecto Alfonso Zavala de Madrid y con Micaela, arquitecta también, que gestionó un poco el proyecto. Y bueno, ahí con talleres de formación en diferentes técnicas se levantó esta edificación y a nosotros nos correspondió guiar la construcción de esta cubierta. Luego nos llamaron desde lejos, desde Costa Rica, nos pidieron en un resort que querían hacer una sala de yoga, de meditación y de estas cosas, nos pidieron una estructura de este tipo. Fue un reto bastante importante. Ahí apareció, ya tuvimos el apoyo de Martín, porque sabíamos que era un friki de las estructuras y el cálculo estructural y que le gustaba todo esto, porque ya habíamos tenido su participación en algún taller nuestro y bueno, ahí le pedimos ayuda, hizo el cálculo estructural, hizo las propuestas sobre el montaje y nos pusimos manos a la obra. El problema que nos encontramos ahí es que trabajamos con eucalipto rojo, que eran unos troncos enormes y pesados, muy pesados, que prácticamente era imposible mover a mano. Tuvimos ahí el apoyo de unos carpinteros nicaragüenses y con ellos levantamos aquella estructura. En lugar de grúas, utilizamos estas retroexcavadoras enormes porque el terreno era, bueno, llovía todos los días en el Caribe. Empezábamos a trabajar, desayunábamos a las 4:30 de la mañana, que ya era de día, y a las 5 más o menos empezábamos a trabajar. Allí, bueno, tuvimos que recurrir a estos aparatos, a estos monstruos, para poder mover las vigas y hacer toda la construcción. Aquí el Charles era un pedazo de Hyundai que, bien, funcionó bien. Y bueno, hoy es esta estructura que vemos, tan bonita, esta sala, se cubierta. Herrero de la zona, según nuestro diseño, hizo algo así como un cristal que cubre el óculo y con esta estructura metálica y cristales. Y así, bueno, es un sitio con una luz muy especial, muy mágica, y se hacen este tipo de, bueno, actividades de yoga y estas cosas, ¿no? Y bueno, este año también tuvimos la posibilidad de realizar nosotros mismos todo el diseño y todo el proyecto de una casa de paja en Austria. Los clientes conocían ya el trabajo que habíamos hecho con estructuras recíprocas y nos pidieron que integráramos en su obra una de las partes, de las zonas de la casa, una sala con una cubierta recíproca. También, bueno, aquí veis un árbol, es porque se colocó dentro de esta sala un árbol que quería el dueño, que era un árbol, un manzano que había muerto, se había secado en la zona, pero que estaba en muy buen estado, y entonces, bueno, sería protagonista de este espacio, y sobre él esta cubierta recíproca. Fue una experiencia muy interesante. Aquí veis que después la cubrimos con un entablonado de machimbrado de 4 centímetros, de doble machimbre, para la protección al fuego. Luego se hizo una cámara aislada con fardos de paja
y con un entablonado o con un recubrimiento de unas tablas radiales, o sea, ya dejó de ser recíproca desde arriba y se convirtió en un octógono regular y al final con una cubierta jardinada ventilada. Es todo un proceso de capas, pero bueno, este fue el montaje. Aquí, bueno, se hizo el montaje, se hizo en el suelo, como veis, de una manera similar a la descrita anteriormente, y la colocación se hizo con grúa. Quizás para cerrar esta parte y ver el ejemplo, digamos, concreto, cómo funcionó todo esto, os enseño un pequeño vídeo de lo que fue la subida, ¿no? A mis compañeros que comenten un poco más sobre este tema. Aquí veis el monstruo de unos, en realidad tuvo 6 metros de diámetro, no fue tan grande tampoco, pero bueno, aquí sí decidimos ponerle entablonado y todo lo posible, eran 2,5 toneladas, si no mal recuerdo, en el suelo y la subimos. Y realmente funcionó muy bien, fue impecable, o sea, se encajó perfectamente y fue una acción de 20 minutos. Al final, el subirla, colocarla y fijarla. Hemos descubierto un poco que es muy recomendable, si se tiene espacio, trabajar a nivel del suelo por la complejidad de los encajes, de todo el trabajo que se hace, porque si trabajamos en altura real, eso nos condicionaría tener unos andamiajes, tomar unas medidas de seguridad, etcétera, que complican bastante el trabajo. Mientras que así, bueno, es el trabajo de grúa, que es un momento y bueno, tiene un coste determinado, pero bueno, creemos que compensa. Siempre que se pueda en cuanto a espacio, tanto para trabajar en el montaje como para el acceso de la grúa. Aquí veis cómo la colocamos en posición correcta, que nos preocupamos por marcar las caras, porque aunque sea regular, estamos trabajando con madera y a mano, y bueno, siempre puede haber algún desajuste y por eso ya teníamos abajo preparado cuál era cada una de las caras. Pues ahí cayó. Pues eso, esto es lo que me gustaría introducir a este tema para dar paso a mis compañeros a que profundicen un poco más en la parte más técnica de este mundo fascinante de las estructuras recíprocas. Así que os doy la palabra, chavales. Para compartir vuestra pantalla solo tenéis que dar al botón verde de compartir y elegir lo que queréis compartir. Sí. Ahí estamos. Bueno, buenas, yo soy Víctor, él es Martín, es ingeniero, no somos los dos arquitectos. Y nada, voy a comenzar yo introduciendo un poco este concepto estructural, de estructuras recíprocas. A ver si ya se pone en formato presentación. ¿Veis la presentación, no? Sí, perfecto. ¿Se ve, no? Lo vemos. Vale. Vale, perfecto. ¿Dónde? Aquí. Sí, no, creo que aquí abajo también se ve. Sí. Vale, ¿qué tienen en común todo este tipo de estructuras? En concepto, juegan al mismo juego, ¿no? Que es reciprocidad. Vamos a ir avanzando poquito a poco. Hay distintos tipos de estructuras actualmente que tienen la denominación estructura recíproca,
que son los puentes de Da Vinci, los nexorades o cubiertas circulares recíprocas, que son las que nos acaba de hablar Alejandro en general, y las cubiertas indias, que realmente no son estructuras recíprocas, aunque puede parecerlo. Y el término reciprocal frame fue acuñado por Graham Brown en los años 80 para describir este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque realmente esas estructuras no se podrían considerar arquitectura tradicional, aunque hay cierta información, ¿no?, empleada por monjes japoneses que se han descrito, pero no ha llegado nada hasta nuestros días, no hay restos, tanto por incendios como por el mal cuidado. Da Vinci, ya por el 1500, había hablado sobre un tipo de puentes muy curiosos, pero hasta el Códice de Madrid no se conoce. Yendo a la base, una estructura se define con la distribución y orden de las partes importantes de un edificio, o como armadura, generalmente de acero, hormigón armado o madera, en nuestro caso, que fija el suelo y sirve de sustentación al edificio, ¿no? Definiciones un poco parciales. Sí, no, esta la ponemos siempre como crítica un poco a la RAE, como después de 10.000 años de la gente construyendo con tierra, construyendo con madera, construyendo con piedra, no aparece por ningún lado dentro de la definición de estructura, ¿no? Parece que en los últimos 100 o 200 años ha borrado todo lo que había, o por lo menos desde un punto de vista, no sé si vamos a decir institucional o... Pero vamos, que hacemos esa pequeña crítica a la Real Academia. Claro, una armadura de cubierta es una estructura de madera. Eso bien lo sabe Loris, que está por ahí. Luego, reciprocidad, correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Vemos ahí en ese pequeño dibujito de la derecha cómo cada mano carga sobre la siguiente hasta que tu propia carga vuelve. Queríamos hacer un inciso o complementar esta charla sobre estructuras recíprocas de cubierta con el puente de Da Vinci. Es una estructura recíproca, puede no parecerlo de primera imagen, que normalmente estamos acostumbrados ahora a las redondas, ¿no? Cuando decimos estructuras recíprocas, siempre vamos a las redondas, las que acaba de enseñar Alejandro, que son las más prácticas y son muy sencillas, ¿no? Relativamente sencillas una vez que sabes lo que es un Charlie. Si no lo sabes, sí que puede ser bastante complicado montarla, la verdad. Pero el puente de Da Vinci también es una estructura muy interesante, que también, como iremos viendo, también se puede hacer con tronco redondo o con sección, o con escuadrilla, con sección rectangular. Leonardo da Vinci establece los primeros estudios geométricos sobre este tipo de construcciones. Ahora, en honor a él, se llama Puente de Da Vinci. Se recoge en el Código de Madrid, que fue redescubierto en 1965, y es un compendio de muchas ideas de mecánica, estática, geometría y poliorcética, que es el arte de construir y expugnar fortificaciones, que todos sabemos que Da Vinci, además de ser artista, pintor, escultor, arquitecto, inventor en general, trabajaba mucho para los inventos para los militares. De hecho, hay una carta muy interesante a Ludovico Sforza, que era un mecenas, en el cual poco más o menos que le envía un currículum, ¿no? Da Vinci. Y entre los puntos dice esto: dispongo de unos puentes extremadamente ligeros y fuertes, adaptados para ser fácilmente transportados, para salir a la persecución o, cuando sea necesario, escapar de cualquier enemigo, y otros seguros y resistentes al fuego y a la batalla, fáciles de elevar. También métodos para quemar y destruir los puentes de los enemigos. Con esto se entiende que está hablando de su puente, porque es extremadamente ligero, fuerte, fácilmente transportado, porque es fácilmente montable, ¿no? La mecánica de montaje es bastante rápida si la gente que lo monta sabe lo que tiene que hacer, a dónde vamos, ¿no? Le podemos enseñar esto ahora. Aquí tenemos, a ver, apunta por aquí. Tenemos aquí montado, uy, se me acaba justo ahora. Aquí. Ahí va. No sé si se ve, a ver, vamos a enseñaros aquí. Ahí se nos ha desmontado. Ahora lo enseñamos. Cosas del directo. Muy bien, vemos aquí diferentes diseños, porque no es exactamente igual. Se puede
hace un poco de cestería, ¿no? Digamos, siempre va uno por debajo, otro por arriba, y en ese enganche tiene diferentes maneras de enganchar. ¿Y por qué es una estructura recíproca? ¿Cuál es el punto en común de este sistema con el que hemos visto antes, en modo circular? Pues que hay un vector que está dando vueltas. En las estructuras recíprocas redondas se ve mejor, pero aquí también. Vemos el puntero. Si nosotros hacemos aquí la carga, esta carga viene para aquí. Esta carga vuelve a venir para aquí y se apoya, y aquí también se divide y vuelve aquí. Es decir, que la acción que estaba en una pieza da la vuelta y vuelve a llegarle a la pieza. En las estructuras redondas se ve más claro que yo apoyo sobre una, todas se apoyan y me vuelve. Nunca vuelve en el mismo punto. Donde yo cargo aquí y me vuelve a otro punto. Entonces, ¿qué genera? Un sistema cerrado de vectores y, por tanto, es autoportante. Aquí lo podemos ver otra vez, cómo esta barra, el travesaño más alto, carga sobre esta sobre esta, aquí le conecta y vuelve otra vez la carga hacia arriba y vuelve a cargar sobre el palo inicial. ¿Qué pasa? En este sistema estructural no es autoportante y, por tanto, al cargar aquí arriba, el vector se escapa. Y, por tanto, tendremos que poner una cimentación, un muro, un contrafuerte para contener ese vector que se escapa. No es un sistema cerrado. Una cercha sí es un sistema cerrado. El vector baja por el par y se contrapuntea se estabiliza con el tirante, haciendo un sistema de vectores cerrado, por tanto, autoportante en sí mismo. Aquí pasa lo mismo, como veíamos. Es un sistema cerrado. ¿Cómo se monta? Que es una de las grandes ventajas. Se monta de una manera bastante intuitiva y siempre es exactamente el mismo movimiento de montaje. Vemos, vamos subiendo, subimos y le trabamos el larguero. Ponemos otro travesaño, lo levantamos y cruzamos entre estos dos puntos. Siempre nos va a quedar, aquí fijaros en un apoyo superior en el medio y dos inferiores en los lados. Siempre es así, ¿vale? Entonces siempre nos va a quedar el apoyo en el centro superior y abajo en los extremos. Y vamos siempre subiendo con la misma mecánica. Aquí podemos ver, ¿vale? Vemos otros sistemas constructivos, otros diseños, ¿no? Como en todo, podemos usar secciones redondas, secciones cuadradas, eso nos va a cambiar la geometría. Ya veremos más adelante que la longitud de la barra y su canto van a cambiar su radio de giro, en el caso del puente de Da Vinci, o en las cubiertas, nuestras pendientes. Tiene varias variables y según con qué materiales constructivamente lo hagamos, su forma será una u otra. El sistema estructural seguirá siendo siempre el mismo, es recíproco, pero su construcción genera diferentes variaciones. Tanto en su forma, no es lo mismo que haya cajeados, ¿no? y rebajes en la madera, como que vaya solo apoyado. Aquí, por ejemplo, combina barras de escuadría con los travesaños redondos. Esto es bastante interesante porque facilita bastante el montaje, que sea redondo el travesaño. Y vemos que puede llegar a soportar pues, cargas importantes. Es importante también en el punto de abajo que esté fijo, que no resbale. Si resbala, deja que abra y genera muchísimas deformaciones ya en su estado de posición inicial. Tenemos que coartar esa apertura por deformación.
Vale, aquí os vamos a enseñar un proyecto real de usando un puente de Da Vinci para un caso en concreto. En este caso, un invernadero, que se hizo con la Asociación Espiga en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela en el Campus Terra, que era en Lugo, el campo de prácticas de agrónomos. Aquí lo que se hizo fueron 5 puentes de Da Vinci conectados entre ellos, ¿vale? Esto está dentro del marco de unas jornadas de uniones tradicionales de madera, en el marco también con charlas y en paralelo el taller. Hubo un diseño inicial, vemos aquí los travesaños redondos, y los que van en el sentido del arco, en el sentido curvo, son planos y van con cajeado. Esto se diseñó para hacer con control numérico. Vemos aquí cómo está planteado su crecimiento. Siempre vamos aumentando. Aquí le ponemos 2 travesaños. Realmente siempre vamos de travesaño en travesaño. Colocamos los 2 largos, los del arco, lo levantamos y le metemos el travesaño y encaja. En este primer diseño hice un pequeño error que luego con el carpintero solucioné, que fue hacer una cola de Milano de testa contra testa. Normalmente la hembra suele ir en un lateral de las vigas en vez de en la cabeza. El macho sí va en la cabeza. Eso luego, en vez de llevarlo de testa contra testa, se llevó a este lado. Como podemos ver aquí en el diseño final, en CADWorks, ¿no? Esto está en CADWorks, exacto. ¿Puedo hacer zoom aquí? ¿Se puede hacer zoom? Vamos a probar. No, a ver. No, creo que no. Es como una presentación, ¿no? Sí. No. Bueno, distinguimos aquí un arco, otro arco, otro arco y otro arco. Lo bueno de esto es que todo... Ah, mira, me está haciendo un poquito de zoom. Lo bueno de esto es que todo el montaje no necesita tornillos, ni tirafondos, ni clavos. Se ponen, una vez que está montado, se le mete un tirafondo para asegurar, pero todo este montaje es muy rápido porque tú vas solo trabando, enganchando, pero no vas atornillando. Una vez montado es cuando atornillas. Y luego la conexión al principio entre el primero y el segundo, por un lado y por otro, están conectados con una X, una cruz de San Andrés, y estos están conectados con longitudinales. Estas piezas, que son el entrepuentes, van enganchados a cola de Milano, por tanto tampoco hace falta tornillería. Y este cruce va a media madera. Por tanto, toda la estructura abovedada del invernadero, de la sucesión de puentes de Da Vinci, no necesita ningún tirafondo en su montaje, pero luego a posteriori. Y solo va enganchado al final, ya veremos, en unos pilotes, para que no abra, como hablábamos antes. Aquí vemos la prueba de montaje. Para probar, vemos de fondo la máquina de control numérico y los tipos, como decíamos, siempre nos ataca por arriba y en el medio y por abajo y en los extremos. Y tenemos aquí las barras. Estas son las que tienen a testa la cabeza de Milano, que son las que conectan puentes. Y estos son los travesaños de los puentes que van con las cabezas redondas. Proceso constructivo, pues allanamos, replanteamos, perforamos, colocamos pilotes, tratamiento en la SUR entre todo el mundo, trabajo en serie, prueba otra pruebecita de montaje para que la gente entendiera la mecánica. Y aquí tuvimos un pequeño problema de montaje porque con todo el juego de articulado y un poco la deformación por haber abierto, se nos escapaba del pilotaje de proyecto. Queda muy abierta, os fijáis, queda muy tendida, no tiene el mismo radio de curvatura de proyecto. Hubo que amarrarla horizontalmente con cinchas a medida que íbamos creciendo. Se pueden ver aquí algunas cinchas en horizontal y con la carraca se nos abría
tanto por el juego de la articulación como por la propia deformación de forzar al abrir, le poníamos en horizontal, en paralelo, 2 cinchas con la carraca y la llevábamos a su posición de proyecto. Iba creciendo así y la verdad era relativamente ágil. Aquí ya lo vemos todo en su sitio. Luego se le colocaron los frentes con las puertas, todo diseñado en madera. Vemos aquí las puertas con su diagonal, incluso también el amarre del plástico. Podemos ver aquí esta L, que es donde va enganchado el plástico, ¿no? Vemos aquí cómo muerden las maderas y la textura que crea es bastante bonita, la sucesión, ¿no?, de todo el entramado. Y luego a mayores lleva una subestructura de rastreles en la que se apoya el plástico para que quede de sacrificio, que el plástico cuando condense no toque la madera, la estructura principal, sino la subestructura de rastreles, para que quede bien apoyada. La verdad, la relación de esfuerzo, de montaje con la cantidad de madera es bastante eficiente también. La pieza más larga es de 2 metros y cubre una luz de 8,5 metros. Eso también es bastante interesante, que con piezas relativamente pequeñas y muy manejables, y que además en piezas por el tejado, la estructura, no hizo falta andamio para colocar ciertas cosas, pero realmente para el montaje de la estructura no hacía falta prácticamente trabajos en altura. Y a nivel de cantidad de metros cúbicos de madera, son bastante pocos para el espacio que cubre. Esto podría también replantearse, al ser una bóveda, se podría cerrar perfectamente con tableros de madera y hacer una estructura de casa, tableros de madera entre apoyos. Podría ser perfectamente factible. Y nada más, ahora ya os dejo con Martín, que ya va un poco a hacer un poquito más de hincapié en los conceptos de las estructuras recíprocas circulares. Os dejo con Martín. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes. Al igual que Alejandro, pues dar las gracias por habernos invitado a poder compartir aquí, Víctor y yo, los conocimientos que tenemos. Y experiencias. Sí, y experiencias, y no simplemente el conocimiento, ya que al final, poquito a poco, ¿no? Pues así como empezaba Alejandro también, sin tener ni idea y jugando con unos lápices y unas cucharas y unos palitos a hacer cosillas, pues esto va creciendo y se terminan haciendo cosas más grandes y más potentes. Bueno, mi parte va a versar sobre las cubiertas recíprocas circulares. Víctor explicó los puentes de Da Vinci y ya explicó por qué se trata de estructuras recíprocas, y Alejandro ya nos ilustró con experiencias suyas propias, pues algunos ejemplos construidos de recíprocas circulares, así que funcionan, no se caen y están ahí y son bien bonitas, ¿no? Que es un punto bastante claro y bastante grande el por qué elegir este tipo de estructuras. Vale, en cuanto a la definición, como buscando por internet no encontrábamos nada, pues tiramos un poquito a hacer una propia. Digo, si no está por ahí, pues será o que no existe o que no está claro, ¿no? Entonces, hablando de las estructuras recíprocas circulares, toma palabra, pero sería un tipo particular de estructura cuyos elementos, vigas en este caso, se disponen simplemente apoyados los unos sobre los otros de forma correlativa, formando un circuito cerrado, circular, pero no radial, en el que el último elemento termina apoyando sobre el primero, y así sucesivamente. Bueno, es bastante más largo de explicar que de ver. Ahí está la primera recíproca que hice con unos palos de escoba, en el que pues nos podíamos aguantar de pie. Vale, voy a enumerar un poco los tipos de la recíproca. Aquí tenemos pues una recíproca, esta creo que era el 3D que estuve trabajando para el cálculo de la de Costa Rica, ejecutada por Ocambuba, y me sirve un poco para ilustrar las formas y la forma de la propia geometría. A ver, dentro de los tipos,
podemos ver que hay la recíproca circular normal, pero luego, claro, si tomamos por perímetros otras geometrías que no sean el círculo o polígonos regulares, pues podríamos tener este tipo de recíprocas, que serían las recíprocas irregulares. No hay mucha cantidad de estas porque complica el cálculo y ver la geometría como son, pero bueno, ahí está también la posibilidad. Dentro de las irregulares, esta me parece muy interesante. Todas estas fotos, antes de nada, o la mayoría de ellas, están sacadas de internet y son ejemplos pues, que ha ido la gente construyendo porque, pues eso, como le pasaba a Alejandro, se ve que han aparecido focos a lo largo del tiempo, pero que hace 10 años pues, no había nada por ahí. Entonces, han sido experiencias de situaciones reales que ilustran muy bien pues, la creatividad que tiene la gente. Es una maravilla que ahora sigues poniendo reciprocal friends en internet y ves unas formas y unas geometrías, pero vamos, preciosas, maravillosas. Y esta pues sería una recíproca irregular en la que sería como una espiral que va hacia adentro y va hacia adentro y así, desde palos más grandes a palos más pequeños. Bueno, continuando, también habría lo que vendrían a ser las recíprocas compuestas, que esta es bastante interesante porque esto de aquí podría ser simplemente una recíproca si apoyase, pero es que aún encima apoya sobre otra que apoya sobre que es como una doble recíproca truncada. En vez de ser simplemente la recíproca que apoya, esta la engancho con otras vigas y hago que esa recíproca se duplique o se eleve al cuadrado más bien. Sí, hay una doble reciprocidad. La hay aquí arriba y la vuelve a ver aquí abajo. Normalmente hay un vector de fuerza dando vueltas y aquí habría dos vectores dando vueltas, el de arriba y el de abajo. Complicaría los cálculos Sí. esto bastante. Bueno, vamos a entrar un poquito en la geometría. La geometría, la verdad es que es la parte un poquito complicada, ¿no? Por lo menos para anticiparte a lo que va a pasar, que ya nos contaba Alejandro y Joan también de Ocambuga, como muchas veces, pues, arquitectos bueno, proyectistas, que la han tomado como más sencilla de lo que es y vemos que tiene una serie de peculiaridades que hagan que a lo mejor la proyectas en planta y luego en la realidad, en la planta queda preciosa, en el alzado queda precioso, pero no corresponden. En la realidad no se podría ejecutar de esa manera, no iba a tener esa pendiente o no sería posible con estas vigas, con ese canto de las vigas. Y ya veremos por qué. A ver, ilustrando, dentro de las variables que hay dentro de una recíproca circular serían el radio exterior y el radio interior. A ver, el radio exterior sería el perímetro de fuera, se lo vemos bastante claro, donde apoyarían todas estas vigas. El radio interior sería el que define al óculo, ¿vale? Y luego el número de vigas, evidentemente no es lo mismo que haya 3 vigas, que sería lo mínimo, a que haya pues 10, 15 o 20 vigas, hasta el infinito, que quedarían ya un círculo. El polígono que se generaría tendería más hacia el círculo. Y luego algo que no se tiene muy en cuenta, pero que es la clave, nunca mejor dicho, es el canto de la viga. Muy bien, a ver, vemos aquí el radio exterior, esto sería una visión en planta y una visión en alzado. Vale, como no había tampoco información bueno, en internet ni en papers, hasta hace poco no había papers científicos estructurales sobre las estructuras recíprocas, pues tocó, digo, si no está la geometría, pues tocó definirla, ¿no? Entonces, hubo que idear un programa basado en Excel para, mediante la formulación, ir definiendo fórmulas según la geometría que tengan con estas variables para poder jugar y ver pues, situaciones idóneas o incoherencias o cositas que os explico. El programa lo tengo por aquí, le puse el nombre de Reciprocalc y bueno, básicamente sería, aquí iríamos poniendo el número de vigas, que puede partir desde 3 en adelante. Si va cambiando. Y puedes definirle un diámetro interior y un diámetro exterior y uno interior. Y vemos cómo va cambiando, tanto en planta como en alzado.
Además de eso, pues se le pueden poner más variables como la densidad de la madera para que luego nos dé también el peso de las vigas. Un punto muy importante, veremos más adelante en la construcción, que ya mencionó Alejandro, de muy bien, con vigas pequeñas son manipulables, vigas no tan pequeñas como pasó en Costa Rica, pues eso ya te obliga a tener pues, maquinaria, a disponer de más gente, o de cambiar directamente a decir, pues mira, no lo monto arriba, lo monto abajo y la grúa la uso directamente al final de todo para montarlo todo y llevarlo al sitio sin tener problemas de seguridad y salud o de otra maquinaria. Muy bien. De este programa he hecho unas capturas de pantalla y... Vale. Y volvemos... Geometría. Vale. Todavía no enseño las capturas de pantalla, pero bueno, esto serviría como para ilustrar. Estos dibujos son sacados de este software y nos vendrían a ilustrar pues, el radio interior, el radio exterior, cómo esto nos condiciona y nos genera que haya una distancia larga y una corta entre los apoyos, que se ven reflejados aquí con la viga en planta, y luego también cómo hay una longitud total, una distancia entre apoyos y unos ángulos, una pendiente. Y ahora vemos las variables que hemos enumerado anteriormente, cómo influyen sobre todo en la pendiente y en la longitud de las vigas principales. Muy bien. Aquí vamos a jugar con el radio interior. Hemos definido una recíproca circular de 6 vigas con un diámetro exterior de 5 metros y un diámetro interior de 1,5 metros, ¿no? Y un canto de la viga después de 10 centímetros, de 100 milímetros. Que como sabrán los carpinteros, la madera siempre en milímetros. Muy bien, pues si aquí variamos el radio interior y en vez de 1,5 lo ponemos en 1, vemos que la pendiente de la viga nos ha variado. Nos varía el óculo, porque pasa de tener, pues eso, 1,5 metros a tener 1, pero también nos ha subido la pendiente. Y también nos ha crecido la longitud de la viga. En este caso, pues no mucho, y aquí pasaríamos bueno, la primera era de 1,5 metros, tenemos 1 metro y tenemos 50 centímetros. El óculo estaría muy cerrado, tendería hacia un tipi, tendería hacia una estructura central, radial, no como la nuestra, que es circular pero no radial. Y aquí, bueno, se generarían por la cizalla que produce esta viga sobre la otra, produciría unas grandes tensiones aquí. De cortante. De cortante sobre todo, pero bueno, también de flexión. Bueno, aquí vemos otro dibujo en el que se recoge esto como con un óculo, en 3 dimensiones vemos con un óculo pequeño a igualdad de vigas y de condicionantes de canto, tiene una pendiente pronunciada y como al abrirlo esa pendiente va bajando, al igual que el óculo. Muy bien, el número de lados. Pues el número de lados es un condicionante no solo geométrico, sino también, que es, bueno, debería ser el condicionante base, sería la geometría, porque no es lo mismo un hexágono, cómo te encuentras dentro de un hexágono, un heptágono, un octógono, y cómo nos conforma, cómo se sitúan las paredes entre ellas, todos los ángulos internos que van a tener, pues nos va a definir también el ir cambiando de vigas al aumentar las vigas, como cada una mantiene el canto, vemos que la pendiente va cambiando. Si nos fijamos en la primera, el óculo no cambia, en la segunda el óculo tampoco cambia, pero ya ha cambiado la pendiente, y lo mismo, vemos que el óculo no cambia. Y aquí, con 15 vigas, como ha subido muchísimo bueno, el encuentro, la pendiente, el encuentro, y vemos que también pasaría aquí de tener la longitud de la viga 3,5 metros, a ir subiendo, y aquí ya serían 3,80 metros, serían 30 centímetros. Vale, el canto de la viga. Aquí he colocado una cercha para ilustrar cómo en las construcciones tradicionales, vamos a decir, una cubierta, 2, 3 aguas, lo que sea, el canto de la viga no nos influye en la pendiente. Yo puedo aquí aumentar el canto de la viga lo que quiera, sería más grueso el tirante, los pares y los tirantes, pero la pendiente
esta la elijo yo, como quiera. La puedo llevar un poquito más hacia aquí y hacia allá, pero la geometría de la pendiente y de esta altura no viene definida por el canto. Sin embargo, como veremos ahora, teniendo un canto de la viga de 100 milímetros e irlo subiendo a 150, vemos que aquí engrosa y como esta distancia se mantiene igual, tiende, por lo tanto, a subir para poder mantener la misma geometría y sería pues desde 100, 150 a 200 milímetros. ¿Cómo iría afectando? Si vemos en la planta, la geometría ni se inmuta, pero hacia arriba, pues sí, ya cambiaría. Este es el condicionante que es clave. ¿Por qué? Porque tú a la hora de dimensionar, pues, enfrentarte a una estructura, pues propones voy a probar esta estructura con esta pendiente que va a tener unas acciones de viento debido a esa pendiente y que va a tener una carga pues, de todas las tejas debido a esa pendiente. Me voy a enfrentar pues, con este canto. ¿Qué ocurre? Que si no te cumple, tienes que cambiar el canto. Pues no me cumple con 100, voy a ir a 150. Si no me cumple con 100, tengo que ir a 150, tengo que recalcular otra vez las cargas de viento porque inciden de manera distinta, la pendiente que a lo mejor por normativa no me cumple, o antes o después, y así sucesivamente. Entonces te obliga a andar recalculando todos los tanteos. Y eso, si lo tienes que introducir en un programa de cálculo estructural, pues es bastante lío, la verdad. Pues, claro, es una variable que, hablando con gente del canto, dice, claro, es que yo una vez hice una recíproca con pinchitos morunos y me quedó muy plana, casi no tenía pendiente. Yo pensaba que sí, claro, porque su pendiente depende de su canto y de la relación de esbeltez, es decir, la relación de la longitud con su canto. En un pinchito moruno es muy esbelto, por tanto, su relación va a quedar muy plana. ¿Cuál es el problema? Que es como decía Martín, y resumiendo esta parte, que me parece a incidir, porque cerrar el óculo y abrirlo con los palos puede ser intuitivo, incluso con más palos, pero lo de que el canto influye no es tan intuitivo, y ese es el problema, que si yo calculo y ya tengo una geometría hecha, con un diseño estructural hecho, y no me cumplo, y le subo o le bajo el canto, todo el análisis de vectores está mal porque su ángulo, su descomposición según la pendiente no va a ser la misma. Por tanto, cambia todo al cambiar el ángulo, cambia toda la recarga. ¿Vale? Vale, continuáramos con las caras. Aclarado esto, cuesta al principio verlo, pero bueno, si uno ya tiene delante una maquetita, unos palitos y demás, que se ponga a jugar porque es muy interesante. Por ejemplo, intentamos enseñarle esto. Mirad, y último ejemplo, a ver si se ve aquí. Vemos esta que como tiene un canto redondo, tiene una pendiente, pero con estos palillos de helado, que su canto es muy pequeño, nos queda prácticamente plana. Y esta diferencia en la pendiente es por cuestión de su canto. Continuamos. Continuamos, pues. Hola, Juaniño. Bueno, continuamos entonces. Dentro de las características que podemos ver de estas estructuras, pues, a ver, en la parte central de la estructura se forma un óculo abierto. En las estructuras que son radiales, que van, en las cuales las vigas van hacia el centro, pues si son simplemente apoyadas, no se produce un óculo. Y esto es bastante interesante porque es la magia. La magia es que estás en una estructura que no es radial, que no apunta hacia el mismo, sino que te produce psicológicamente un giro y en el que tienes una entrada de luz por el medio, que es como la zona más clara y más bonita de disfrutar, ¿no? Ahora va, y sin apoyos. Vale, la geometría de las vigas rectilíneas no radiales origina la aparición de dos polígonos, uno exterior y uno interior. Esto también da mucho juego, pues por lo que hablábamos antes. Depende del polígono que quieras ver, de los ángulos que tengan, pues te vas a encontrar de una manera u otra en una sala pues que tenga, dependiendo del número de lados. Bien.
Aquí vemos un poquito cómo se ven estos ángulos dentro. Y aquí pues ya como una tendencia hacia el círculo, pues al aumentar el número de barras. Vale, otro punto clave, que se genera un espacio diáfano sin la necesidad de apoyos intermedios. Como vimos, la propia estructura no se abre y tampoco hace falta nada en el medio, un pilar como para poder apoyarla. Entonces te permite eso, espacios bastante amplios, sin tener como una cercha, sin tener ningún tirante por el medio, y te produce una sensación de amplitud y esa circularidad muy interesante y muy bonita, que es otro de los factores pues, que puede hacer que nos decantemos por este tipo de geometría. Muy bien, la propia geometría hace que se puedan salvar grandes luces sin que se generen empujes laterales. Eso lo vimos antes con la cercha. Voy aquí y repito. Cuando hay un sistema de simplemente pares sin que haya un tirante, al venir las cargas gravitatorias de arriba, como puede ser el peso propio, como puede ser una persona paseando por ahí o simplemente pues, las tejas, el operario que la esté colocando, va a generar unos empujes laterales. Esos empujes laterales, si aquí tenemos el muro, van a hacer que tiendan a abrir el muro, van a hacer que nos lo descompensen. Tradicionalmente, ¿qué se hace? Se pone un tirante, es lo que vendría a ser una cercha, que es este tirante el que compensa esos empujes hacia afuera. Como nuestra geometría está intrincada tridimensionalmente, hace que pueda mantener una pendiente y, sin embargo, no se generen apenas empujes laterales. Digo apenas porque sí se generan unos pocos, que serían los de la propia deformación de la madera al entrar en carga. Generaría unos poquitos y depende del ángulo en el que esté, incide más o menos. ¿Eso qué hace? Pues que tampoco se necesite un zuncho de atado perimetral. No es necesario, aunque la mayoría de las veces pues se pone, porque ayuda muchísimo en la estructura, pero a priori, como vemos aquí, esto de aquí no estaría funcionando realmente como zuncho de atado, estaría funcionando como, bueno, para apoyar, como viguetas para apoyar las tablas. Continuamos. Bien, la estructura. Para ver el análisis estructural me voy a quedar bastante en la superficie porque haría falta otra hora simplemente para tenerlo en cuenta, pero con este dibujo de Miguel Fresno se ilustra muy bien qué se está produciendo dentro de la madera en una estructura recíproca. Como vimos, esta apoya sobre esta y esta apoya sobre la misma. Entonces vamos a quedarnos con esta de aquí. Esta apoya sobre esta, pero apoya sobre la otra. ¿Qué hace? Que aquí se produzca una compresión porque hay una incidencia lateral y como esta está tirando de allí, aquí se producen unas tracciones. Entonces, en esta parte la madera está traccionada, en esta parte está comprimida. Como esta tira hacia abajo, se produce una flexión de la propia madera. Y como también está teniendo una componente perpendicular a esta acción, al descomponerla, hay una hacia abajo axial, que es la que genera la compresión, y la componente perpendicular estaría produciendo un cortante, un cizallamiento dentro de la estructura. Si nosotros llevamos esto hacia aquí, el óculo se hace menor y lo que ocurre es que esa flexión, esta carga que al final le está produciendo unas sobre las otras, se va incrementando. Si llevamos esto hacia atrás, la estructura, digamos que se relaja y no hay un incremento grande de tensión en cuanto a cómo funciona con el óculo. O sea, si el óculo aumenta, se relajan. Se relaja aparentemente. La cizalla, sobre todo. Sí, el cortante, sobre todo. Pero eso teniendo en cuenta que aquí los apoyos son apoyos móviles. ¿Qué ocurre si nosotros lo vinculamos a un zuncho de atado? Pues que parte de esta flexión que haría que se deformase hacia allá, lo que hace es, como aquí le cortamos ese movimiento, le cortamos el desplazamiento, lo que hace es, esta flexión se transforma en una compresión. Y la madera, pues, tanto a compresión como a tracción, sufre muchísimo menos que a flexión. Entonces, el hecho de que no haga falta un zuncho de atado no quiere decir que no se le tenga que poner o que no esté colaborando con la propia estructura. Muy bien. Aquí vemos otra vez cómo sería, cómo esta apoya sobre esto, que le produce una flexión y le produce un cortante y una transferencia
también de axides hacia las barras siguientes. Aquí hablamos lo de reciprocidad. Volvemos a lo del puente de Da Vinci, a la explicación, ¿no? A esa interacción de unos con otros. Cuando yo te doy, pero también recibo de ti. Y es más, cuando yo te doy, recibo de ti y me está volviendo esa fuerza, ¿no? Yo me apoyo en ti y tú te apoyas en mí y entre los dos vamos tirando. Vemos que esta viga apoya en esta, y parte de esta carga se va por aquí. Pero la otra carga viene por aquí a la siguiente. Por aquí se va un poquito a cimentación, pero aporta a la siguiente. Esta se va a cimentación y aporta a la siguiente. Así hasta que al final nos vuelve un poquito de carga hasta la nuestra. Eso conceptualmente, bueno, es difícil de ver, pero bueno, luego estructuralmente pues hay que echar unos números. No es tan fácil, pero bueno, se termina viendo cómo se recupera esa, cómo un trocito de, al final te vienen de vuelta. Bien. Bueno, aquí podemos ilustrar también qué acciones estarían, pues eso, cargando nuestra estructura, que sería pues el peso propio. Aquí iría cubierto con un entablillado así o así, habría que verlo, que bueno, incrementaría el peso, luego pues la cubierta en sí, el retejado, cubierta de tierra, vegetal, lo que veamos, pero también las acciones de viento. Las acciones de viento inciden perpendicularmente a los paños y lo que ocurre en este tipo de estructuras, sobre todo lo que ocurrió en esta en concreto, en el cálculo que se realizó en la de Costa Rica, es que, bueno, Costa Rica, una zona tropical donde hay unos vientos, pues, que no los hay aquí, y que la incidencia es, por un lado, de compresión y por el otro lado se generan unas cargas de succión. Lo que hace es una descompensación, una asimetría. Esto está funcionando ahora gravitatoriamente, pues de manera simétrica, pero en el momento en que le incide el viento, le genera una asimetría bastante interesante que le descompensa, hace que esto tienda a rotar y, bueno, hay que tener en cuenta bastantes cosas. Vale, las partes que tenemos dentro de las recíprocas circulares. El óculo, ya hablamos antes del óculo, es precioso, es una maravilla, es lo que nos encanta, que haya un hueco en el medio del techo en el que entre la luz, justo en el centro, además, que eso pues no se suele ver así, y de una forma radial, como que nos evoca el movimiento, pero ¿cómo lo cerramos? ¿Qué hacemos con el óculo? Bien, pues aquí hay tantas soluciones como gente creativa que le da a la cabecita, ¿no? Entonces, vemos que aquí, pues en este óculo se cerró simplemente pues con una ventana más o menos plana, parece que tiene un poco de volumen hacia arriba, seguramente para que no haya acumulaciones de agua, pero sería cerrado pues con una carpintería normal, en el que aquí, bueno, vemos que es una carpintería. Este ya tendió, pues, ¿por qué no? Lo llevo un poquito hacia arriba, hacia el volumen. Voy a generar otra parte geométrica, volumétrica, interesante, ¿no? Entonces, lo que hizo fue lo que vendría a ser un pequeño tipi, una estructura ya radial en este caso, por el que entre la luz. Así podemos descomponer también los paños de esta ventana para, bueno, para hacer a lo mejor con cristal, metacrilato, el elemento que se utilice, más cortos y más manejables. Este sería un ejemplo de cómo quedaría por fuera. Por dentro vemos que hay un círculo y por fuera, pues simplemente en vez de ajustarlo, digo, pues lo llevo hasta donde me dé. Pues este directamente pues, ha contratado algo ya, pues ya comprado o hecho para la ocasión, en el que ya nos cerraría, pero claro, ya te obliga a que sea un material plástico y a la inversión, pues eso, de que encontrar este tipo de tapas tan concretas y demás, sin tener que recurrir a la tapa de una lavadora o demás. ¿Cómo cerrarlo? Pues otra gente dijo, pues ¿por qué no voy a pasar de que esté abierto directamente la entrada vertical y lo voy a llevar, pues, una linterna de toda la vida, como hay en muchos palomares o en muchos otro tipo de edificaciones tradicionales, ¿no? Aquí se ve cómo monta directamente sobre la recíproca otra estructurilla con su tejadito. Esto creo que Alejandro en una de las anteriores nos mostraba. Sí, la que tiene en la finca es así. Nos mostraba este el cristal está en el cilindro, no en la tapa. Entonces,
pues aquí tendríamos ya una cubiertita arriba y la entrada de la luz sería lateral, no nos incidiría. En determinadas situaciones hasta es interesante porque una incidencia tan vertical de la luz pues nos puede resultar molesta, no sabes bien dónde estás y demás, sobre todo en verano. Si una incidencia más lateral pues puede tamizarla y resultar bonito también. ¿Cómo cerrarlo? Pues ya que estoy haciendo recíprocas, pues ¿por qué no hago otra? Pues, en vez de tirar a otro tipo de estructuras, pues hago una recíproca dentro de otra recíproca. Y suele ir la siguiente recíproca en el otro sentido, si os fijáis. Para un poco, yo creo que para equilibrar para encajar mejor más cómodo. Muy bien. Aquí la vemos cómo está. Aquí va en un sentido y lo que comentaba Víctor, aquí va en la dirección contraria. Ah, sí, ahí va la contraria. Aquí va la contraria. Y así, bueno, podríamos hacerlo hasta el infinito y hacer cosas muy pequeñitas. Aquí directamente pues optó por taparlo, no se ve bien con qué es, parece un elemento metálico, pero directamente dice, bueno, ¿quiero un óculo o no? Que me parece muy bonita la geometría en sí, con todo el entramado de vigas, pero tampoco me resulta muy complicado de cerrar, porque hay que realizar una carpintería, hay que realizar otro elemento, y a lo mejor lo que me interesa es que esté totalmente tapado, que tampoco hay por qué descartarlo, claro. Muy bien, pasaríamos a lo que serían las vigas principales. Aquí es lo de siempre, rollizos o escuadrillas, como, bueno, pues con rollizos se trabaja muy bien sobre todo porque este encuentro de aquí no va a necesitar una carpintería fina como para tener que encajar una pieza paralelepípeda con otra, con esas esquinas y esos canteos, ¿no? Siempre que vemos, bueno, siempre no, pero muchas veces que vemos las recíprocas, pues, y es muy bonito porque son estructuras de autoconstrucción, de gente que incluso la ha hecho con la madera de su propia finca, como probablemente sea en este caso, ¿no? Y eso, pues, no necesitas, pues eso, o comprar la madera o tener que cortarla, tener que escuadrarla y demás. Bueno, se comporta bastante bien con rollizos. Lo que comentábamos, la madera escuadrada pues es muy bonita también. O sea, te obliga a realizar unos cajeos más particulares, sobre todo en la zona de los apoyos, porque como hemos visto, los ángulos de incidencia de una viga con respecto a la otra no son tan sencillos. Es un doble ángulo, es el ángulo así más su pendiente, entonces es doble ángulo de encuentro. Claro. Es un cajeado relativamente complicado. Es un cajeado complicado. Se podría hacer... Más adelante hay alguna que se ve bien. Sí, vemos después el cajeado. Se podría hacer pues un mecanizado directamente. Bueno, ahora ya con una máquina de control numérico, pim pam, que me lo haga. ¿Qué ocurre? Pues que lo que comentaba Alejandro también, que al final las cosas tienen pequeñas variaciones, ¿no? Y esas pequeñas variaciones vimos que en una recíproca pues se pueden amplificar. Entonces, el cajeado, sí, el control numérico, genial. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. Que a lo mejor si el zuncho perimetral sobre el que va a apoyar no está perfectamente horizontal, pues nos puede generar una pequeña descompensación que luego no entra. Habría que mirar bien las holguras, tenerlas en cuenta para este tipo de... Y otro problema que suele ocurrir cuando trabajamos con escuadrillas es que el montaje, al estar en movimiento, entonces es muy difícil hacer encajar un ángulo en otro en un movimiento radial. En un movimiento radial, exactamente. Exacto. Además, como tenemos el Charles, tú no lo montas en la posición final. La primera pieza siempre está un pelín más elevada para poder meter la última pieza y luego ya baja a su posición de proyecto. Pero de ahí es que es casi imposible que los encajes sean perfectos. Es que tiene que tener holgura para el montaje. Exacto. Exactamente. Exacto. Muy buen apunte y aparte basado en la experiencia. Se ve que no es la vez que ya si tu cajeado es solo la posición final, tú tienes que deformar la madera para la última barra, que tiene que ir por abajo y por encima, y ahí se va a retorcer. Entonces todos los cajeados deben de tener un poquito de holgura para lo que es el montaje. Muy bien, seguimos. Vale, los encuentros. Ahí vamos.
es cómo apoya una viga con la otra. Pues ya vimos. El encuentro superior, ¿para qué sirve este encuentro? Pues evita el deslizamiento entre las vigas. Si no estuviese este encuentro, una viga resbalaría sobre la otra, ¡brum!, y se nos abriría, ¿no? Es más complicada en escuadrillas que en troncos y uno de los problemas es que también está debilitado el punto más solicitado. Aquí está donde está incidiendo más la carga y justo si le hacemos una muesca, pues nos lo debilita también, ¿no? Pero bueno, es simplemente a tener en cuenta. ¿Formas de solucionarlo? Pues con una muesca. Hacemos una muesca, en este caso me confundía a la hora de poner inferior, es una muesca superior y la viga entraría en esta otra muesca que se le ha realizado a la viga. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que esta muesca superior, perdón, se rellenaría con la otra viga y al entrar en carga, digamos que presionaría y estaría más compacta, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando pues, no haya muchas holguras, bueno, siempre se puede rellenar con tacos y demás para que quede más cerradito y sin holguras, pero una vez montada, claro, una vez montada y entra en carga. En este otro, bueno, aquí vemos cómo se montaría, en el que apoya una en la otra. Y aquí vemos pues cómo se ha hecho al revés. La muesca es una muesca inferior dentro de la viga. Aquí hacemos este cajeadito y encajaría en la siguiente viga. Aquí se aprecia bien cómo hay, pues eso, dobles ángulos, una incidencia en la que hay que encajar aquí. También somos partidarios de todo lo que puedas montar abajo, no lo montes arriba, porque una caída, un tropiezo desde arriba, pues te obliga a tener una seguridad mayor y tiene unos riesgos añadidos y demás. Pero bueno, sea arriba o abajo, estos, a la hora de encajarlo no es nada fácil. O una muesca inferior y una superior. Como vemos aquí, pues tiene este lado y tiene del otro lado, en el que irían encajando la una con la otra. Así no debilitamos solo una viga en la posición más desfavorable, sino que debilitamos una un poquito y otra un poquito. Pero ¿esto qué ocurre? Que si ya habría problemas pues, con un cajeo, pues a lo mejor o a lo mejor no, porque realmente no tiene que entrar tanto en la otra. Bueno, eso sería ya un maestro carpintero de armar el que tiene que tomar estas decisiones. O una CNC. O una CNC directamente y valorarlo. Muy recomendable hacer maquetitas siempre, porque si lo puedes hacer en pequeñito en tu casa y no llevarte la sorpresa en la obra, pues eso es digno de un aplauso. Y bueno, el encuentro superior, como ya comentábamos antes, más sencillo entre troncos y rodillizos, ¿no? Aquí no estaría tan encajada una viga con la otra, pero ¿qué ocurre? Que normalmente se termina con una barra roscada, se hace un pasador de lado y se termina de fijar. Está buena igual. Muy bien, aquí en esta es un caso muy particular, ya vemos que es con palos pequeñitos y demás, pero bueno, me pareció anecdótico, me pareció simpático. Es un aro metálico, en este caso pues, lo han adornado con telas y con hilos de colores, y en ese aro se van encajando todas las vigas hasta que queda algo así. Y este aro es el que haría de zuncho perimetral arriba y evitaría que se abriese. Todas estas vigas que irían por dentro tenderían a abrir a resbalar, y de esta manera este aro pues lo impide. Muy bien, los cerramientos. Ya pasamos a un poquito, ya vamos pasando de lo que es la geometría, pasamos a la estructura y ya pasamos a lo que es la construcción y a lo que es la arquitectura en sí, ¿no? Entonces, el cerramiento, como vemos en esta estructura recíproca, en este caso hay unas vigas principales y nos ayudamos de otras viguetas para llevar, pues apoyarían sobre un zuncho que nos sirve de atado perimetral, pero también nos sirve de apoyo para estas viguetas. ¿Esto por qué resulta interesante? Pues resulta interesante porque si aquí hay una carga, digamos, todo el paquete de cubierta que hay aquí, incidiría aquí, se va un poquito hacia la viga principal y otro poquito ya nos descargaría directamente sobre el zuncho. ¿Qué ocurre si aquí, en vez de viguetas en este sentido, las colocásemos en este otro sentido? Nos ocurriría que cualquier paquete
de cubierta de aquí iría directamente hacia las vigas. De aquí estamos, en este caso concreto, estamos desviando parte de la carga hacia el zuncho perimetral y luego nos iría hacia aquí. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues que lo que es el diámetro de las vigas principales se ve reducido porque no está solicitado con unas acciones tan fuertes, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay que dimensionar el zuncho de atado porque este sí empieza a estar solicitado con unas acciones en las que antes no estaba previsto, ¿no? Como el otro tipo de... Tenemos que tener en cuenta que estas barras, que en el cierre vamos a tener las vigas longitudinales muy largas, pero también vamos a tener unas vigas biapoyadas también bastante largas, ¿no? Que irán disminuyendo. Eso pues hay distintas formas de hacerlo. Una forma muy interesante de ir rebajando todo esto pues es aumentando el número de vigas principales. ¿Qué ocurre? Pues que al aumentar el número de vigas principales, vemos que en este caso este octógono podría ser un eneágono, decágono, pero esta distancia se iría reduciendo. Entonces, al reducir esta distancia, pues podemos cerrarlo en horizontal con unas viguetas que no tengan que estar dimensionadas para tanta carga. Problemáticas, pues aumentamos el número de vigas, con el consiguiente, esfuerzo de tener que montarlas y demás. Vale, cerramiento directo sin viguetas. Pues directamente, como acabo de explicar ahora, si hay muchas vigas, la distancia entre las dos vigas principales no es tan larga. Entonces, directamente con tabla se puede ir cerrando, ¿no? Tabla sobre la que luego pues irá el paquete de cubierta que ya queramos nosotros. Vale, en este caso tiene unas viguetas longitudinales que apoyarían en nuestro zuncho perimetral y que irían a las vigas principales. Esta es una fotografía bastante interesante porque si nos fijamos vemos que aquí no están apoyando unas vigas sobre las otras, sino que inciden lateralmente. Aquí hay que, estará resuelto seguramente con una serie de tirafondos y de herrajes que nos solucionan eso. La pendiente es menor, por lo tanto, pero hay que tener en cuenta pues todas las acciones que se están generando aquí en la madera. Hay doble ángulo también. Sí, hay doble ángulo. Ese corte también es en doble ángulo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es toda la serie de esfuerzos que se generan en la dirección perpendicular a la fibra, que es en la que más le duele a la madera. Y aquí vemos que esta incidencia, también estas viguetas, inciden lateralmente, no van apoyadas unas con otras. Vale, con viretas, aquí vemos que hay viretas, llamámoslas longitudinales, en este caso, paralelas, que van, sí. Es interesante ver que son paralelas a la viga principal y en este otro caso ya vemos que son transversales, irían apoyando en esta y sobre esas iría el entablillado con su paquete de cubierta. Cerramiento directo sin tejas, pues en esta vamos poniendo, en vez de tabla, directamente ponemos unas viguetillas sobre las que ya iría la teja. Muy bien. ¿Qué ocurre con el cerramiento directo? Tanto si hay pocas vigas. Si hay pocas vigas nos obliga a que el diámetro de las vigas sea bastante, al canto de estas vigas, perdón, sea bastante potente, ¿no? Y nos va a generar escalones y alabeos. Vemos que al intentar cubrirla con tabla no es plano, ¿no? No. Podemos enseñar aquí una maqueta, no sé qué tal se verá. A ver. Un poquito. Sí. A ver, baja un poquito más. Bien, aquí yo creo que se vería. Este sería un palito plano. Esto sería la... Vemos que en esta zona ya se nos empieza a girar. Es plano aquí, pero digamos que cuando es plano abajo ya deja de ser plano arriba. Se va girando. Se podría considerar una superficie reglada, pero una superficie reglada alabeada. Tiene doble curvatura. ¿Todo por qué? Producido por este escalón que produce el tanto. Claro, aquí la vemos que está prácticamente paralelo al zuncho en horizontal
pero aquí en el extremo, exagerándolo, vemos que está súper inclinado, o sea, mucho más inclinado que aquí. Muy bien. Entonces ahí, claro, hay que decidir si lo prefieres una superficie continua pero alabeada o plana pero con escalón. Claro. Que Eso... se veíamos también en la última que enseñó Alejandro, un escalón, ahora lo vemos. Sobre todo porque yo como meto tejas aquí. O sea, si en mi cabeza, en mi proyecto primitivo, cuando dije voy a hacer una estructura recíproca y la voy a hacer así, 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 y así, así, iba a ir con tejas. En mi cabeza estaba todo níquel. Ahora llego a la realidad y ya vemos que la teja aquí no es una manera recta y plana, entonces nos va a resultar mucho más complicado. ¿Una cubierta vegetal? Pues seguramente aquí sí podría ser, porque se adapta a esta geometría y no le importa. Y es continua por lo menos, aunque sea alabeado. Y no le importa qué es lo que haya. Aquí se aprecia también pues, ese alabeo que se produce, sobre todo a la hora de acercarnos al óculo. Vale, este es un cerramiento directo en el que se busca esa planitud. ¿Qué ocurre? Que es en detrimento de que haya un saltito aquí entre el paño siguiente, ¿no? Valdrá para tejas también, pero hay que buscar. Aquí se puede jugar, como ya se ve aquí, con estas viguetas, la incidencia que tienen en el zuncho y el diámetro que van a tener. Si yo planteo que aquí sean todas iguales, este ángulo de incidencia que van de aquí a allá no es el mismo y por lo tanto nos va a generar problemáticas. Recomiendo o hacer un 3D, los que tengan esas capacidades pues de dibujo en 3D, o directamente hacer una maqueta. Se aprende muchísimo de esta geometría, de cómo funciona, de cómo es realmente y de todo lo que no quieres que te pase allá arriba en medio de una obra, ¿no? Bien, y bueno, pues aquí ya sería cerramiento directo, longitudinal, transversal, ya sería jugando con los dos. Tenemos viguetas en este sentido, tenemos tabla en el otro. ¿Por qué? Pues porque es bonito. No todas las explicaciones tienen que ceñirse a una funcionalidad o a una economía de medios, ¿no? Podemos crear patrones geométricos estéticamente bonitos, ¿no? Por eso a estos techos les llaman, este tipo de cubiertas desde dentro se les llama techo mandala, en mucha, pues eso, bibliografía por internet. Muy bien. Vale, y ahora hay otra forma de cerrar, que fue la que utilizó Alejandro en su otra casa, que es una sobrecubierta axial. Hablamos que la cubierta recíproca circular no es axial porque estas vigas no van al centro, no son ejes, sino que inciden lateralmente, generando un óculo, que es lo bonito. Pero que hemos visto ahora que a la hora de cubrirlo es complicado. Entonces, en este mismo dibujo tenemos esta forma que encontramos de cerrarlo directamente, pero que nos va a crear unos alabeos, porque ya vimos que entre esta y esta hay un escalón, y lo que yo considero plano hasta aquí, aquí luego me hace un clac-clac. Y esta otra forma en más oscuro de cerrarla, que es lo que llamamos una sobrecubierta axial. ¿Cómo se hace? Pues generando otra estructura, subestructura auxiliar, que estaría montada encima de la primera. Y esto es, pues, estas limas, podríamos llamarla, que incidirían aquí, son radiales, porque si vemos que continúan, irían hasta el centro de la estructura, y sobre estas montamos otras, que ya sí serían totalmente planas y estarían alineadas. Tenemos esta maquetita por aquí, con este ejemplo. A ver. Si vamos por ahí. Lo que veíamos antes, que era complicado, porque esta era la anterior. Perdón, a ver si se ve. Aquí hay escalones y no hay coincidencias. Si aquí... Estas dos, ¿no? Sí. A ver, si me apuntas ahí, genial. Vemos que aquí aparecen dos vigas que montarían sobre la estructura principal y que esto ya generaría un plano, hasta el punto de que tengo esto de aquí y me quedaría plano. ¿Esto por qué es bueno? Porque luego lo cubrimos como queremos.
no estamos condicionados a ese alabeo, a esa tridimensionalidad de la pieza para cubrirlo. Entonces, si tenemos pensado que sea de teja o de lousa, de pizarra, como se utiliza también mucho en Galicia, pues tener en cuenta esto bastante encarecidamente, porque te ahorras bastantes problemas. O alabeo o escalón. O escalón. Ahora hay más ejemplos. Sí, bueno, serían tres. Sería o alabeo, o escalón, o la sobrecubierta. O sobrecubierta. Claro, claro. ¿Vale? Pues aquí vemos esta sobrecubierta axial, cómo aparecen estas otras vigas que van hacia el centro. Aquí sería algo muy exagerado. Es una maqueta de esto. Es una maqueta, está fuera de escala, pero vemos que hay una subestructura que apoya sobre las recíprocas. Las recíprocas son estas de fuera y aquí vemos una sobreestructura que apoya sobre esta. Esta sería troncocónica y por lo tanto sería plana. ¿Qué es lo que tiene de bonito esto? Pues que te genera también una axialidad y una rotacionalidad dentro de la misma figura. Vemos que aquí está cubierto de forma planita por dentro, con tabla, y aquí por las vigas principales siguen siendo rollizos, que están un poco en contrapunto con esta tabla, y de forma radial, generando este giro. Vale. Aquí vemos lo mismo, esa sobrecubierta axial, en vez de tener unas vigas principales, pues tiene otras vigas. Otra forma de cerrarlo sería pues tejiendo esto. Estos son para otro tipo de viviendas, con otra escala y también pues con otros recursos. Si no dispones tú y quieres pues, seguramente algo autoconstrucción o algo que tú eliges pagando pero porque te gusta mucho, pues sería una forma de irlo cerrando con tejido. Y luego hay otra que es a la que llamamos el platillo volante porque, bueno, porque es la primera imagen que me vino a la cabeza al ver esta. Este es el famoso escalón. Este es el famoso escalón. Vemos que aquí hay planos, pero estos planos ya no son radiales, no van al centro, son triangulares, ya no son troncopiramidales, ¿no? Troncocónicos, no, perdón, troncopiramidales. Ya vemos que inciden lateralmente, como en la propia geometría, y que incluso aquí, en la parte de abajo, en el alero ya también hay otro ángulo, ¿no? Hay una doble inclinación. Y aquí lo que podemos ver es esta coincidencia, o sea, esta escalón que vendría a coincidir, si podemos verlo, con las vigas principales que están por debajo, ¿no? Es otra forma también. Claro, esa superficie es plana. Esta superficie es plana. Entonces también la podemos cubrir, pues en este caso, parece que con pizarra, con lousa, o con zinc, o con teja, o con cualquier otra, pero bueno, que se ajusta muy bien a estas, ¿no? Vale. Y ahora el revoco interior, pues nada, esto ya era acabados. ¿Cómo nos quedaría? Si lo vemos, si queremos ver que se vean esas maderas de dentro, o sin más, lo revocamos y marcamos geométricamente cómo quedan, digamos, la pureza, por así decirlo, de estas vigas principales sin que quede con la distorsión de las otras viguetas, que a veces pues, pueden generar, así como pueden generar algo muy bonito, pueden generar algo que no nos guste tanto, ¿no? Muy bien, hasta ahora estuvimos hablando del qué y qué pasa con el cómo. ¿Cómo construimos esto, no? Alejandro apuntó antes, Alejandro que ya tiene tablas, y como bien comentó hasta el principio, empezaron con mucha ilusión desde el principio, desde abajo, inventándoselas, porque nunca la habían hecho. Si has visto dibujos, has visto otra gente que lo ha hecho, has visto fotos, pero bueno, ¿cómo se construye? Pues aquí queríamos enumerar las tres formas de construcción, que sería la construcción en altura, de toda la vida. Acometemos con las vigas, las llevamos arriba y las vamos centrando. Hace falta un Charlie, que sería, bueno, no tengo aquí el dibujo, pero vendría a ser así como una Y sobre la que apoya la primera viga, el resto van apoyando sobre esta, taca, 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 y la última tenemos que hacerla de manera que meterla por debajo y que encaje, ¿no? Eso, como ya os conté previamente, los que estabais atentos a la geometría, es muy interesante dimensionar
lo más cerca posible la altura del Charlie a la de cierre final, porque si nos queda muy para arriba, pues ya se nos fue. Si nos queda muy para abajo, la incidencia no entra y ya nos lo descompensa, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más dimensionado, cuanto la maqueta más escalada esté, pues mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué pros y qué contras pues tiene este tipo de construcción? Vamos con las contras. Se construye arriba. Todo lo que sea arriba es susceptible de ir abajo y de caer. Entonces, pues es más peligroso en este sentido, ¿no? Y tienes que moverlo. Ya no solo que te caigas tú, sino que estás moviendo vigas. En este caso, pues son, como hemos visto, hay muchas vigas, ¿no? Pues no sé cuántas habrá, 15, 20 vigas en esta, o ni siquiera, pero bueno, sobre 15. Bueno, si esta misma estructura la queremos cerrar con 6, 7, 8 vigas, nos va a resultar unos cantos mucho más anchos, unos cantos de la viga mucho más grandes, que implica un canto más grande, una viga más pesada. Aparte de la pendiente también nos implica una viga más pesada. Entonces, algo que podría subir una persona desde abajo empujando y otra arriba que le sirviese pues, de agarre, a lo mejor ya no es factible y tendríamos que recurrir a una grúa, recurrir a la retroexcavadora en el caso de la recíproca de Costa Rica, etc., ¿no? Claro, ha hecho que nos plantea, digo, si voy a necesitar una grúa para izar todo esto, ¿por qué no la construyo abajo? Y cojo la grúa y lo hizo al final de todo y me ahorro todos los problemas, ¿no? Claro, si hacen falta grúas, también hace falta dinero. Entonces, pues es lo de siempre. Tengo dinero, tengo medios, no tengo medios, todas están bien, si todas se adecúan a tus necesidades y a tus capacidades, el caso es conocerlas previamente y una vez las conoces, pues ya que no te pille desprevenido cuando te pongas a ejecutarlas. El izado, esto es el vídeo que nos enseñó ya antes Alejandro, vamos, es lo mismo. Si voy a necesitar una grúa para izarlo y demás, ¿por qué no? Me espero, lo hago todo abajo y ya lo hizo cuando esté arriba. No hay razón. Pero un segundo. Creo que es ahora porque ahora tengo preparados 2 vídeos y... Sí, bueno, le preguntamos ahí. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Cómo lo veis ahora? Vemos que nos hemos ido un poco, pero bueno, no sé si os resulta... Bueno, vamos un poco tarde, pero la verdad que es tan fascinante que por mí seguimos. Ahí están los vídeos. Ahí está, a ver si cargan, si no... Ponemos el segundo. Espera, es que no sé si este es el primero. Yo creo que el arquitecto era el segundo. Vale, déjame probar a ver cuál es. Vale, sí. Espera, a ver si puedo poner un poco nada. Están por internet, está el link ahí abajo, son de la experiencia personal. En Inglaterra creo pues que fueron montando una estructura en altura con todo ese proceso de izado. No vamos a incidir mucho más porque, bueno, todo lo que veis del Charlie y los que quieran saber más, que vayan a un curso directamente de cómo montarlo. Aquí el Charlie es un poco precario, este vídeo es así como muy casero, está interesante. Pero es interesante ver cómo va montando todo y vemos que son vigas ligeritas, bueno, entre comillas, ¿no? Pero manipulables en ese sentido, ¿no? Y vemos cómo son rollizos y cómo, pues, el maestro... Seguridad ante todo. Cómo va haciendo esto. Es una autoconstrucción y, bueno, todas las problemáticas que puede tener. Muy recomendable este vídeo, la verdad es que muy ilustrativo. No, ya no hay mucho más. Como no tenemos mucho tiempo, pues nada, este es mejor que lo... Ahí están los pernos, pero son a posteriori. Una vez montada la estructura y que ya has hecho en los rollizos un pequeño rebaje por arriba y por abajo para que acomoden y no apoyen 2 circunferencias que apoyaría solo en un punto muy pequeño. Ese cajeado, ese rebaje es relativamente sencillo, por eso se usa mucho el rollizo. Y una vez montado todo, le metemos el tirafondos. Exactamente, aquí es lo que comentaba al principio. Podría no ir con esta barra,
porque ya hemos hablado que la estructura recíproca no tiende a abrirse, pero... Claro, eso es una cosa también que lo que estábamos comentando. Las estructuras recíprocas no tienen empujes horizontales, salvo por deformación, ¿no? Porque si se nos abre, la cargamos demasiado, se abre un poquito. Tiene un leve empuje horizontal, pero es por la deformación. ¿Qué pasa? Tanto en el puente de Da Vinci como en las cubiertas redondas, es interesante coaccionarlo. No dejar un carrito, no dejar que corra. ¿Por qué? Porque entonces, cuando entra en carga, la estructura ya empieza muy deformada en su estado, en su posición. Si no dejamos que corra, como explicaba antes Martín, esa flexión por estirarse y abrirse, la transformamos en compresión, lo cual queda mucho más estabilizada. En el puente de Da Vinci, cuando se nos abre, todas las tablas, como tiene una encima superior, lo que le está es empujando así a cada tabla. ¿Qué le pasa? Estamos empezando, colocamos en la primera posición ya una estructura deformada que luego aún vamos a cargar. Por tanto, siempre las bases donde apoya las estructuras recíprocas hay que coaccionarla para que ese empuje horizontal por deformación se nos transforme en compresión, más o menos. Exactamente. Así, simplificándolo un poco, pero es interesante no dejar que patine en su base las estructuras recíprocas. Y ahora ponemos el otro vídeo del arquitecto técnico, amigo nuestro. De Miguel Fresno, una estructura que se montó en Gijón. Miguel Fresno era el aparejador en ese momento y bueno, nos deleita con este vídeo acelerado del proceso del montaje. Vemos que hace falta grúas, ¿no? Y de hecho vamos a ver que tenemos dos grúas. De hecho, una que está funcionando como Charlie, aunque lo hayan apoyado ahí aparentemente en el andamio, y otra que está moviendo las vías principales. En esta estructura ocurre un poco como la que comentábamos de Costa Rica. Ya son unos rollizos de una magnitud tan grande que subirlos a mano es totalmente inviable. Es inviable. Y peligroso. Y peligroso. Entonces, por eso se recomienda, pues eso, cómo va. Mira, vemos aquí en la esquina el embarrillado este, que en vez de coartar, como antes, con el perno, lo hace con un encaje así, ¿no? Sí, aquí sería el embarrillado que encaja directamente, no apoyaría sobre la otra, no necesitaría el perno, sí. Pero ¿qué ocurre? Está generando unos empujes muy grandes lateralmente que hacen que este zuncho perimetral tienda a abrirse. Por lo tanto, como podéis ver aquí, hay unas placas metálicas destinadas a evitar que se abra todo eso. Vemos que el proceso es largo, porque esto, aunque aquí sean 3 minutos, creo que la realidad fue un poquito más, y como continuamente el carpintero tiene que ir ajustando arriba y abajo. Todo esto, si lo haces abajo y luego lo izas, pues te ahorras todo este tipo de problemáticas. Y veis que ahí el primer tronco está muy poquito del último. Eso que decía Martín, cuanto más lo calculemos, cuanto mejor lo calculemos, menos vamos a retorcer toda la estructura. Exactamente. Y más cerca de su posición de proyecto va a estar. Vale, y aquí ya pues como anotación así de cierre es hasta cuánto se puede llegar con una estructura, ¿no? Entonces luego hemos visto que también hay otro tipo de estructuras que se llaman los nexorades, que ya son, si nos fijamos aquí, vemos que hay una recíproca hexagonal con sus... Y aquí una de 3. Y aquí una de 3, entonces que es una composición de unas con otras generando ya una bóveda. Entonces, pues, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues hasta el infinito, ¿no? Todo lo que queramos hacer con esto y todo lo que... Esta también nos recuerda un poquito a las cúpulas geodésicas. Lo que así a veces puede parecer de primera impresión es que los nudos de las geodésicas, en el que llegan 5 o 6 conectores, en vez de hacerlo con conectores, hacemos su conexión en forma recíproca. Más o menos nos recuerda así un poco al que haya visto, conozca un poco las recíprocas. Vemos los detalles cómo serían. Esto, como vemos, son detalles teóricos. Bueno, gente que ha construido este tipo de
pero bueno, no dejan de ser pues, Curiosidades. un alarde geométrico, un alarde pues eso, de visión espacial y demás, que a la hora de cubrir pues generaría muchos problemas. Esto se sostiene a sí misma, no sé yo pues a la hora de colocar aquí un paquete de cubierta y demás, pero bueno, no deja de ser interesante y muy inspirador. Y estéticamente muy a la hora muy contundente. de seguir dándole a la cabeza y de no quedarnos en lo que queramos. Y nada, gracias por vuestra atención. Vemos aquí toda esta gente que se lo pasa pipa, siendo una estructura recíproca. Muchas gracias por la atención. Bueno, muy bien, muy bien. Espera, que me lo... pues muchas gracias, ha sido fascinante. No sé los demás, pero yo he visto cosas que no había visto nunca y posibilidades también muy hermosas. Gracias por mostraros con tanto detalle este mundo. Este fue un proceso de años de investigación, aunque no tanto de construcción, pero viendo por ahí lo que iba haciendo la gente, cómo lo iba haciendo la gente y luego pues analizando pues eso, cómo se podría haber hecho mejor, cómo se podría haber hecho tal. En mi caso dieron como resultado pues el proyecto de fin de máster, que me dio el tercer premio incluso, que estoy muy contento, y ese, tener una idea de cómo funcionan, de que no son tan sencillas y de que, bueno, si le puede ayudar a alguien a la hora de construir esto y no llevarse problemas después tanto a constructores como usuarios, como a proyectistas que luego no es capaz de construir todo aquello que tenían proyectado. De modelizar también estructuralmente. Estructuralmente, sí. El modelo es complicado porque, por ejemplo, programas como Cipe, tú cuando le metes una viga no le metes el canto, le metes una línea. Entonces, al no tener en cuenta el canto, todo lo que hemos hablado de que el canto varía la pendiente y por tanto su geometría, a la hora de modelizar en ciertos programas de cálculo es complicado. Vale. Entonces, bueno. Y entonces ese tanteo, por eso Martín ha parametrizado toda la geometría de las recíprocas, porque antes, previamente a su cálculo estructural, como tenemos esas variables del óculo, del radio exterior, de la longitud de la viga, número de vigas y el canto de la viga, todas esas variables que son geometría, nos modifica todo. Pero ahí hay una variable que es el canto, que no solo depende de la geometría, no es una decisión propia, en muchos casos es una decisión que la pide el cálculo, entonces el cálculo te cambia la estructura, entonces es un tanteo. Por eso es tan cómodo y tan útil parametrizar en una pequeña tabla Excel solo geometría, ya no solo el cálculo estructural, sino el tanteo geométrico es súper interesante. Bueno, y ya cerramos por nuestra parte. Eso me recuerda que había apuntado para preguntaros dónde podemos conseguir una copia de este Excel tan maravillosa que has creado. Este Excel tan maravilloso, por ahora me sirve de trabajo personal, lo utilizo en mis cálculos. Estamos trabajando en ello de hacer un programita online para que la gente pueda acceder y pueda ver. Pero bueno, tenemos todavía que valorar lo de la web y demás, más adelante. Claro, como hay muchas calculadoras, ¿no? de otras cosas, poner esto para que la gente introduzca las variables y haga un cálculo online. Esa es un poco la idea. Yo había descargado una vez hace muchos años un Excel también calculador de techo recíproca de Abrazo House en Cantabria. No sé si los conoces. Sí. Yo descargué uno hace años, pero si le vuelves a dar una visión verás que no tiene la variable canto. Vale. Claro. No, solo ¿Qué ocurre? Que tú le marcas la variable altura y él te va a decir, muy bien, va así y tiene una altura, pero no va a generar que esa altura coincida perfectamente no me había fijado, pero sí que es variable importante. Sí. De todos modos, si tenéis alguna duda con alguna... bueno, mi contacto lo tenéis ahí en la página y si no os lo facilito después para que lo pinchéis conforme a esto, poneros en contacto conmigo y ya vemos soluciones. Sí, de hecho, claro, ha habido muchas imágenes, pero en una con bambú se ve que las dos piezas no se tocan
y hay una pieza de bambú vertical que donde en teoría debería de apoyar, no apoya y hay un bambú vertical. ¿Qué les debió pasar? No tuvieron en cuenta el canto, el bambú, como es finito, les quedaba muy plana y seguramente le han puesto un palo vertical para conectar, ¿entendéis? En vez de ir apoyado, va levantado y conectado con otro bambú así. ¿Por qué? Seguramente, como el bambú es finito, les quedaría súper planita. Entonces le pusieron eso para coger canto. Seguramente, no lo sé, porque me quedaba bonito, ¿eh? Nosotros empezamos a trabajar con esta tabla de Abrazo House porque es la que está en internet y tiene, pero que no deja de ser un simple análisis geométrico ideal. No funciona en la, o sea, los resultados que da, sobre todo en los ángulos de inclinación, etcétera. No, claro. No funciona. Es imposible que aciertes si no tiene en cuenta el canto. Es imposible. No puede calcular la pendiente. Ya nos avisarás cuando se hace disponible públicamente. Sí, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Martín o Víctor o Alejandro? Que ya son casi las 9:30, pero podemos tomar 2 o 3 preguntas si los hay. ¿O comentarios? Pueden abrir los... Bueno, sí, mira, un detalle que se me olvidaba. Un detalle que quería comentar, sí. Las estructuras recíprocas, tanto las circulares como el puente de Da Vinci, les pasa algo parecido a los arcos. Un arco de dovelas. Un arco de dovelas, si tú inviertes los esfuerzos, el arco se desmonta, ¿verdad? Solo lo sabemos, ¿no? Con las dovelas. Si quitamos la clave, empujamos hacia arriba, el arco colapsa. Pues a las estructuras recíprocas, si solo van apoyadas con cajas, no van atornilladas, tanto el puente de Da Vinci como la estructura circular, si la empujamos de abajo hacia arriba, se desmonta. Vale, así para terremotos no son muy buenos. No, bueno, baila, ¿no? Por ejemplo, el puente de Da Vinci está hiperarticulado, porque cada pieza lleva 3 articulaciones. Y realmente tiene un juego de ir tan hiperarticulado ¿Tú no has que estado el puente de Da Vinci para terremotos... Un terremoto, tú no has estado en ningún terremoto muy fuerte. La tierra se mueve así, ¡pum! ¡Bum! No es sacudiendo, se mueve, ¿eh? He estado, te lo digo. Bueno, nunca he estado en un terremoto. Déjame así, ¿vale? Yo estuve en el 89 y me quedó. Con esa inversión hacia arriba, si no están conectados, podrías llegar a desmontar. Habría que levantarlo mucho, pero se desmonta. Eso en la construcción con los propios pernos o con el propio peso de la cubierta, depende del tipo de cubierta, pues puede generar que incluso la inversión de esfuerzos de la succión del viento te la descompensen. Pero bueno, eso ya vimos que suelen ir fijados con pernos y bueno, es tenerlo en cuenta a la hora de construirlas, claro. Pero bueno, no debería... La succión, claro, la succión del viento genera una inversión de esfuerzos. Vale, nada más, apuntado esto, por nuestra parte, creo que ya os hemos dado una buena retahíla. Ha sido una clase magistral, la verdad. A ver, ¿alguna duda o pregunta o comentario o lo que sea? Hola, Juanjo, tenemos visitante de Chile. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues no sé, si nadie tiene ningún otro comentario, por lo menos voy a cerrar para parar la grabación y decir muchas gracias, Alejandro, Víctor, Martín, también Carmen, por haber organizado esta charla. Ha sido genial. Pronto, muy pronto, colgaremos el vídeo. ¿Sí, Carmen? Sí, no, es que estaba con el micrófono silenciado y no podía hacer la pregunta, pero no pasa nada.
que es que prácticamente tenía un montón de dudas y me habéis ido resolviendo todas a medida que ibais contando. Y si me surge alguna, pues os busco y os pregunto. Por supuesto. Ya, es que acabo de conseguir que suene y por eso me habéis visto, pero vamos, ya no iba a preguntar. Vale, perdona, pensé que te había vuelto a... Cualquier duda no... No te quedes sin dormir por las dudas, ¿eh? Tú contacta con nosotros que no hay problema. Vale, muchas gracias. ¿Hay algún curso, taller o algo de esos de estructuras recíprocas próximamente que deberíamos saber? Bueno, Aquí por nuestra zona no. Por nuestra zona, con estos dos señores que todavía no lo saben, pero febrero-marzo. Cerraremos mañana calendario y corresponde, sí, porque hacemos cada año un taller. El año pasado lo hicimos, no solamente estructuras recíprocas, sino estructuras espaciales en general. O sea, tocamos las estructuras recíprocas, pero también los domos geodésicos, triangulaciones, cerchas, todo tipo de estructuras basados, sobre todo trabajamos o utilizamos para aprender el sistema desarrollado por Víctor, Palitroques, que es muy recomendable, que permite ilustrar espacialmente todo este tipo de estructuras, incluyendo las recíprocas. Y ya publicaremos en breve, probablemente en la primavera del año que viene, si los señores tienen disponibilidad, tendremos en Sagunto nuevamente el taller. Siempre es un placer ir hasta Sagunto con la familia de Ocambuba. Sí, siempre. Sí, además en esos meses todavía hará fresco por ahí donde estáis vosotros. En Valencia habrá mucho sol. Hay que escapar al Mediterráneo de vez en cuando. A coger calor. Bueno, eso me recuerda, por cierto, que el 7 de noviembre, el primer jueves de noviembre, vamos a tener aquí en la red de construcción con paja otra charla o videoconferencia sobre domos geodésicos con Loreto García. Y así, para que todos los socios de la red vuelvan, intentamos que todos los primeros jueves del mes, con alguna excepción puntual, hacer alguna videoconferencia de parte de algún socio o amigo de la red de paja. E invitar a todos los socios a ofrecerse para compartir con nosotros algún aspecto de bioconstrucción o construcción con paja o acabados naturales de este libro. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, voy a parar. Muchas gracias. Sí, sí. Voy a parar la grabación, así hasta muy pronto para los que están viendo el vídeo.